I'm crying, missing my lover. I don't have that power on my side forever. Saludos Nakamas, soy MDL. Como dice el título del video, hablaré de cómo escapó Moria de Doflamingo. Sin más que decir, comencemos. La última vez que vimos a Moria fue al final de la guerra de Marineford. Doflamingo tenía la tarea de acabar con Moria, pero cuando Moria le preguntó a Doflamingo que si la orden fue de Sengoku, Doflamingo responde que no, que la orden fue de mucho más arriba. Algunas personas pensaban que la orden la había dado Kaido. Como todos nos imaginamos, y es más que obvio, la orden la dio el Gorosei, ya que son los únicos que pueden reclutar, o en este caso, expulsar a un Shichibukai. Además que más adelante se ve a Doflamingo contándole a alguien del gobierno mundial que Moria simplemente desapareció frente a él. Todos nos preguntamos, ¿cómo es posible que Moria haya podido desaparecer frente a Doflamingo? Antes de hablar sobre eso, hablaré sobre un dato curioso. Esto fue en la saga de Dressrosa. En una parte cuando se muestran las personas convertidas en juguete, la verdad en ese momento a mí me impresionó mucho. Pensé que este juguete era Moria y que él había sido convertido en juguete por Sugar. Y yo esperaba que cuando el dios Usopp neutralizara la habilidad de Sugar, Moria volvería a ser un humano y entonces haría una alianza con Luffy y así podrían derrotarlo. Aunque después vimos el resultado con la cuarta marcha de Luffy. Oda jugó con nuestra mente una vez más. Ese juguete sin lugar a dudas se parece mucho a Moria, pero sabemos que cuando Sugar convierte a alguien en juguete, este juguete no se parece en nada a la persona. El único personaje que se parece solo en la cara y en el sombrero es Luffy, quien es convertido en juguete cuando Usopp lo imagina. Es curioso que este juguete se tomó del relleno de Chopperman. Como podemos ver, Luffy es prácticamente igual al Robot Bomber. Dejando claro eso, es evidente que ese juguete no era Gecko Moria, basándonos en que ningún juguete tenía rasgos de la persona afectada, dando como ejemplo a Robin y a Kiros. Ahora sí viene lo interesante y que seguramente es lo más probable. Gecko Moria escapó gracias a la habilidad de Absalom. Esto es algo muy complicado de explicar. Sabemos que Absalom tiene la Suke no Mi, que le permite hacerse invisible y también hacer invisibles algunas cosas que toca. Lo complicado aquí es si tiene la habilidad de esconder su presencia y esconder la presencia de la persona o cosa que haga invisible. Suponiendo que antes de que Doflamingo matara a Moria, Absalom haya llegado a tiempo y lo hiciera invisible gracias a su habilidad, y así podrían haber escapado. Pero, ¿y qué pasa con el haki de presencia de Doflamingo? Tal vez como Doflamingo estaba dominando la batalla, ni siquiera se tomó la molestia de usar su haki de presencia y así podría haber escapado. Como sabemos, hay un nuevo reportero en el Nuevo Mundo y él es quien le da la nueva información a la marina. Este reportero es alguien llamado Apsa, o con la mala traducción, Abusa. Yo lo llamaré Apsa. Este reportero todos sabemos quién es Absalom, y gracias a su habilidad de hacerse invisible es como consigue la información sin que se den cuenta. Como sabemos, Apsa fue quien dio la noticia de la alianza de Kid, Appo y Hawkins. Algunos aún piensan que no es él, pero gracias a este barco podemos saber que efectivamente sí es Absalom, ya que si lo comparamos con el barco que usaron para escapar cuando Moria fue derrotado, podemos ver que es el mismo barco, ya que ambos tienen el mismo murciélago en la parte de enfrente. Aquí hay dos opciones con la fruta de Absalom. 1. Su fruta, además de poder hacerse invisible y también hacer invisible a los demás, también le permite esconder su presencia. Esto lo veo muy ilógico por las palabras que Rayleigh le dice a Luffy en su entrenamiento de 2 años. Cuando le muestra el haki de presencia, dice que con este haki incluso podría detectar a enemigos invisibles, pudiendo dar referencia a un usuario de la Suke no Mi. Por esta razón, veo imposible que Absalom tenga la habilidad de ocultar su presencia. 2. Creo que al igual que Doflamingo, Kid, Appo y Hawkins estaban demasiado confiados y no usaron su haki para detectar la presencia de Absalom. Dejando eso en claro, continuemos con Gecko Moria. Creo que él no escapó gracias a Absalom. Creo que es una habilidad de su Akuma no Mi. Posiblemente sea un despertar. Ahora te preguntarás, ¿en qué me baso para decir que escapó gracias a la habilidad de la Kage no Mi y no de Absalom? Esto lo podemos deducir gracias a la pelea que tuvo Moria contra Kaido en el Nuevo Mundo. Ahora ya vimos lo imponente que es Kaido y su resistencia al caer de una isla del cielo y solo tener un simple dolor de cabeza. En la pelea de Moria contra Kaido, sinceramente sería imposible escapar para Moria. La única manera sería derrotándolo, y Moria milagrosamente fue el único que logró escapar de toda su tripulación. Creo que esa habilidad de Gecko Moria aún no la hemos visto y no tuvimos la oportunidad de verla en la pelea contra Luffy, ya que parecía que Moria iba dominando la pelea y en unos cuantos segundos Luffy logró noquearlo. Posiblemente pueda ocultarse en la sombra de los objetos como edificios.
Sabemos que puede intercambiar lugar con su sombra en cualquier momento. También, posiblemente, él pueda hacer que su sombra vaya a un lugar lejano y después intercambiar lugares con ella, haciendo una sustitución, y entonces su sombra se desvanecería frente al enemigo. No veo otra forma de que haya podido escapar de Doflamingo, y muchísimo menos de Kaido, ya que seguramente los hakis de Kaido están en otro nivel. Si comparamos al Moria de hace 22 años, notamos que está muy delgado, y por lo que se ve, aún tiene la cicatriz de su cuello. Tal vez simplemente no se le mira por el ángulo en el que este está, pero gracias a esta imagen de Moria de pequeño podemos darnos cuenta que no tenía esa cicatriz, y seguramente Kaido fue quien se la hizo. Tal vez Moria subió mucho de peso por depresión de perder a sus nakamas, y la semejante golpiza que le dio Kaido casi al punto de matarlo. Ahora comencemos con la habilidad de Gekko Moria. Creo que su Akuma no Mi es una de las más peligrosas, y creo que el gobierno lo sabe, y por eso encargaron a Doflamingo terminar con la vida de Moria. Esta fruta sería muy poderosa, sobre todo en la noche, ya que al ser la Kage Kage no Mi, por lógica se potenciaría en la noche, ya que como sabemos, la noche es la sombra de la tierra. Lo curioso es que cuando revive a un muerto con la sombra de otra persona, este aún tiene recuerdos de cuando estaba vivo. Hay dos ejemplos de esto. Uno es Victoria Sindri, la amada del Dr. Hawkback. En una de sus apariciones, antes de que Moria quitara su sombra, se ve como ella se ríe al igual de cuando estaba viva. 2. El zombie del samurái Ryuma. Este conserva la mayoría de sus recuerdos de cuando fue un héroe de Wano, y de su espada Shusui. En el combate contra Zoro, este puede recordar cuando venció a un dragón. Esto podemos verlo en un manga llamado Monsters, donde se ve a Ryuma cuando aún seguía vivo. Como podemos ver, en esta parte Ryuma le dice a Zoro que tenía mucho tiempo que no sentía la presencia de una bestia, dando referencia al dragón con el que luchó en el pasado. Se supone que la habilidad de Moria hace que el zombie usuario de la sombra tenga la personalidad de la sombra, algo muy curioso porque Ryuma no tenía la personalidad de Brook, sino la personalidad de su propio cuerpo, solo que obedeciendo las órdenes de Moria. Además que cuando un zombie o un humano, en el caso de Luffy con las 100 sombras, estos obtienen la habilidad del dueño de la sombra. Pero Ryuma hizo ataques que ni siquiera Brook conocía, siendo estas técnicas de Ryuma y no de Brook. Basándome en eso, podría ser posible que si Moria perturbara los cadáveres de Ace y Shirohige, posiblemente podría traerlos de nuevo a la vida. Incluso podría traer a la vida a Gold Roger. Antes de terminar, hay que aclarar que cuando recién implantan la sombra en un cadáver, este conserva la personalidad del dueño de la sombra, como lo vimos con Ors al actuar un poco tonto al igual que Luffy, o a Victoria Sindri con su odio hacia los platos. Después Moria puede controlar que no tengan esos recuerdos, convirtiéndolos así en un zombie completo. Desconozco por qué Ryuma aún tiene recuerdos de cuando fue un samurái. Creo que Moria puede controlar eso y que el cadáver recuerde su antigua vida. Eso sería muy peligroso si reviviera personajes poderosos de antaño y así los tuviera como sus sirvientes. En la descripción del video se encuentra el link del canal, por si gustan ver algún otro de mis videos. Estos se encuentran enumerados con un número de menor a mayor conforme los voy subiendo. Y bueno amigos, esto fue todo. Si quieren más teorías denle like y dejen su comentario. Pueden sugerir algún tema del que tengan una duda para así hacer futuros videos. Si gustan pueden compartir el video y suscribirse para recibir más teorías. Un saludo y me despido.